la bendición celestial hecha canción. Hermanos, el Salmo 67 es un canto anónimo. Probablemente haya sido escrito antes del exilio hacia Babilonia, probablemente, pero no tenemos suficiente para poder precisarlo. Lo que sabemos es que el Salmo fue compuesto para el tabernáculo o el templo, dado el caso, y se cantaría probablemente durante el Pentecostés. Es un salmo que se canta probablemente durante Pentecostés. Otro detalle interesante es que se acompañaba con instrumentos. Nejinot es una expresión que a veces se traduce como que se utilizaban instrumentos de cuerda. Bueno, así, hermanos, a grosso modo, se trata de un himno solemne, un himno congregacional, en donde se reconoce la bendición de Dios a favor de la nación, con la esperanza de que gentes de otros orígenes se unan a este cántico. Bueno, otro detalle interesante, nuevamente no aparece el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, el nombre del pacto. Dice, por ejemplo, el pastor Vicky, que esto es adecuado porque el tema del Salmo es sobre el avance del reino de Dios en toda la tierra. Entonces es por eso que no aparece mencionado el nombre de Dios. Vamos a estar estudiando el Salmo en 2 puntos. Del 1 al 4 vamos a ver alabanza final y universal. Alabanza final y universal. Y el punto 2, versículos 5 al 7, vamos a ver una alabanza especial en interludio. Una alabanza especial en interludio. Bueno, comencemos. Primer punto, la alabanza final y universal. Dice, nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿A qué le suenan esas palabras? ¿Recuerda usted algún texto en donde diga más o menos esto que acabamos de leer en el 1? Pues hermanos, acordémonos, número 6:24, la bendición del sumo sacerdote. En ese texto se dice que el Señor le entregó unas palabras especiales al sumo sacerdote para que bendijera a los israelitas. Eran estas: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahvé alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Esa era la bendición sumo sacerdotal. Pero en este salmo no es el sumo sacerdote el que la está pronunciando, son los levitas. Por eso el salmo dice que se le entrega al músico principal. Y por Primera Crónica sabemos que el músico principal es un levita, no el sumo sacerdote. Entonces son los levitas los que están pronunciando la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Y eso es muy interesante, porque el sumo sacerdote bendecía al que venía al tabernáculo. Pero aquí el levita está derramando, o más bien, hablando esta bendición sobre toda la nación. Otro detalle interesante dice, misericordia de nosotros, nos bendiga, resplandezca sobre nosotros. O sea, ellos están incluyendo. Es como no la expresión que a veces se utiliza por parte de algunos creyentes, más bien dando hacia la arrogancia de te bendigo. No, aquí es que el Señor nos bendiga, ¿sí? El Señor tenga misericordia de nosotros. Ellos se incluyen a sí mismos. Entonces, esta bendición sacerdotal aquí se está cantando. Eso es especial y eso es lo que hace este salmo único entre todos los demás, especialmente. Es la bendición sacerdotal con melodía de instrumentos musicales. Miremos Salmo 83. Dice, restáuranos, oh Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Miremos también Salmo 4:6. Salmo 4:6 dice, son muchos los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien y esparcirá sobre nosotros la luz de su presencia? Bueno,
Hermano, la expresión de resplandecer el rostro sobre nosotros es poética. Y uno se puede imaginar un rostro brillando como si fuera una especie de bombillo o algo así, pero no. La expresión alude a la sonrisa favorable de un rey. Anote este texto, Proverbios 16:15. Imagínense en ese entonces, los reyes hacían las veces de jueces de los que escuchaban al pueblo en sus quejas. Si nosotros nos acercábamos al rey con una petición especial y el rey nos sonreía, para nosotros eso era una buena noticia. Eso es lo que significa haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el rey iba a sonreírnos a lo que le estábamos pidiendo. ¿Sí? Eso es lo que significa esa expresión. Bueno. Versículo 2. Sigamos con el Salmo 67. Versículo 2 dice: para que sean conocidas en la tierra sus sendas y entre todas las naciones su salvación. Si Israel estaba investido por la bendición de lo alto, podría cumplir su finalidad. La finalidad de Israel, ¿cuál era? Ser un reino de sacerdotes, santo, de Dios ante todas las naciones. Es decir, Israel se supone que su razón de ser era brillar delante de todas las naciones con el conocimiento de ¿qué? ¿Qué dice? Del camino de Dios y de la salvación de Dios. Versículo 2. Ellos debían ser un puente, una mediación con toda la humanidad para dar a conocer al Señor a todo el mundo. Como sabemos, ellos fracasaron en ese respecto, debido a la idolatría especialmente. Versículo 3. Los pueblos te alabarán, oh Dios, todas las naciones te alabarán. El pueblo que ha sido redimido por Dios ciertamente tiene un deseo profundo. Y ese deseo profundo es que los otros pueblos sean alcanzados con la misma gracia que lo alcanzó a él. Si usted, hermano, ha sido atrapado por la misericordia del Señor en Cristo, tiene usted el anhelo que esa gracia alcance a otros. No se va a quedar callado, su testimonio va a brillar. Si entre nosotros hubiese un creyente que no da testimonio, vamos a dudar de la profesión de fe de esa persona, o peor aún, con el tiempo vamos a ver que esa profesión sería falsa. Porque cuando amamos a Dios o cuando somos atraídos eficazmente por Él, anhelamos que otros sean atraídos también por Él. Versículo 3, de esa manera todas las naciones un día se van a unir para alabar a Dios. Con gratitud, la expresión alabanza significa gratitud. Dícenle luego en el versículo 4, con alegría o regocijo y con gozo. Dice, los reinos se regocijarán y cantarán, porque tú juzgas a las naciones rectamente y gobiernas sobre los pueblos de la tierra. Se dice el versículo 4. Esto se va a llevar a cabo plenamente el día que Cristo regrese a juzgar las naciones. Y esta expresión, juzgar, significa también reinar. Cristo reina desde ahora, desde que ascendió a la diestra del Padre. Y ese reino somete a las naciones y va a juzgar las naciones con autoridad, con justicia, con equidad. Miremos Salmo 98:9. 98:9. Dice, porque Yahvé viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor vendrá a ello. Y aquí, ¿qué expresiones usa? Dice, con equidad, como un rey equitativo, como un pastor equitativo. Dice, guiará a las naciones, pastoreará a las naciones. Cristo aquí es mostrado como el que va a venir a reinar y juzgar, o sea, un pastor equitativo y un juez justo. Reinará como pastor y juzgará como juez.
Y así lo muestra Mateo 25. Anote el texto, Mateo 25, 31. Es más, recuerden, Apocalipsis 20 también. Allá nos muestran a Cristo, el Rey, desde el trono. Llamará a las ovejas y a las cabras como un pastor y va a dictaminar como juez su voluntad final sobre cada uno de los que se reúnan ante él, que realmente va a ser todas las almas que han existido. Bueno, miremos ahora el punto 2, versículos 5 al 7, Salmo 67. Una alabanza especial en interludio. Como se dan cuenta, hermanos, este salmo es bastante breve, es muy breve y es directo, no tiene algo así que tengamos que escarbar con gran profundidad, es muy directo. Cuando digo interludio, estoy refiriéndome al Selah, que aparece, hasta ese momento lo hemos visto 2 veces, al comienzo de la bendición sacerdotal y ahorita cuando dijo, o bueno, antes de haber dicho que todos los pueblos te alaben. Ese interludio es como una especie de arreglo musical que se hacía para reflexionar. No se sabe con exactitud a qué se refiere. Es probable que sea un momento de silencio, una pausa, o es probable que sea una especie de solo de los instrumentos de cuerda, en este caso. No se sabe, se prefiere la idea de que es una pausa. Versículo 5 dice, los pueblos te alabarán, oh Dios, todas las naciones te alabarán. Es lo mismo que dijo el 3. Eso significa que esa expresión es el estribillo del salmo. El estribillo, diríamos hoy día nosotros, el coro, lo está reiterando. O sea, con esto es que podemos partir el salmo en 2. ¿Sí? Esta expresión nos permite distribuir el salmo en 2 partes. Además, tengamos en cuenta que está hablando de nosotros y ellos. Y en esa segunda parte va a hablar de tú y yo. O sea, Dios y nosotros. Bueno, con este texto del versículo 5, el Espíritu Santo está mostrándonos algo. El Espíritu Santo nos muestra la obra que Él hace en la tierra. Y su obra es la de reunir a las naciones, a gente de todo pueblo, para alabar al Padre por medio del Hijo. Esa es la función del Espíritu Santo y esa es la obra redentora de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo guía a las almas a Cristo para que a través de Cristo puedan alabar a Dios. Y ahorita vamos a ver eso aplicado de otra forma. Ojalá aquel que está sin Cristo y que está viendo este video o escuchándolo, ojalá que aquel que esté fuera de Cristo hoy pueda unirse a los gritos de júbilo de aquellos que estarán a la derecha del Rey Pastor en el juicio final. Si usted recibe al Señor Jesús por medio de la fe, será usted parte de aquellos que estarán a la derecha y cantarán con gratitud, gozo y regocijo por la eternidad. Bueno, versículo 6 y 7 dice, la tierra produjo sus frutos. Esto es como la respuesta del versículo 1, cuando dijo, nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga. O sea, el versículo 6 es el cumplimiento de la bendición del versículo 1. La tierra produjo sus frutos. Dios, nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá para que le teman todos los confines de la tierra. Entonces dense cuenta. Por un lado, el pueblo se congrega y recibe la bendición sacerdotal, una bendición que el sacerdote, en este caso, en los días de hoy, los ministros del Evangelio, ellos nos quedan exentos de la bendición. Ellos imparten la bendición siempre y cuando sea bíblico lo que ellos están dictando. Y cuando es bíblico, la bendición los cubre a ellos y a la gente que los oye. ¿Sí? Aquí está ocurriendo, el pueblo se congrega, recibe la bendición, incluyendo a los sacerdotes. Y esa bendición le pedimos a Dios que la gente de todas las otras naciones sepan de Él.
vengan y nos acompañen, se unan a esta alabanza, que cuando vengan se den cuenta de cómo Dios nos ha bendecido. Bueno, mientras tanto el Espíritu Santo se va encargando de eso, de atraer las almas que Él ha predeterminado, predestinado para unirlas a Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo durante todo este tiempo. El pueblo de Dios, por nuestra parte, contamos con la bendición de Dios en todas nuestras labores diariamente. ¿Sí? Nuestra tierra produjo sus frutos y es una bendición constantemente. Dios nos bendice, es cierto que así es. Miremos 85:12. 85:12 dice: ciertamente Yahvé dará sus cosas buenas y la tierra producirá su fruto. Bueno, miremos 115:2. 115:2 dice, 12 dice: Yahvé se acuerda de nosotros y nos bendice. Es una certeza, nos bendice. Y dense cuenta que en nuestro salmo de hoy, el 67, tiene eso. Dice, Dios nos bendiga, pero al final dice, Dios nos bendice. O sea, ahí vemos la humildad, ¿sí? No hay arrogancia de decir, no es que mi Dios me bendice, como algunos se jactan y sus vidas demuestran que ni siquiera son hijos de Dios. Aquí el salmista dice, nuestro Dios nos bendiga. Y luego al final dice, nos bendice. Es una certeza que hay en este pueblo santo que está aquí congregado. Bueno, y el salmo termina mostrando las bendiciones, ¿sí? Dense cuenta, recuerden, anoten este texto, Levítico 26:4. Cuando se obedecían los mandatos de Dios, el pacto, Dios había prometido bendiciones por ese pacto. Y entre las bendiciones, ¿cuál era? Bendecir los frutos de la tierra. Entonces, este pueblo está siendo bendecido no porque sea gran cosa, sino porque Dios, primero en su gracia, los ha llamado, y segundo, porque ellos han respondido con obediencia. Bueno, y al final, Dios es digno de ser temido por todos los términos de la tierra, algo en común con los salmos anteriores que hemos visto. El 65 y el 66 han hablado así, de que Dios va a ser temido por todos los términos de la tierra. Bueno, para terminar, hermanos, vamos a decir algunas aplicaciones. Como les decía ahorita, la bendición sacerdotal es una bendición trinitaria. Ahorita les decía cómo funciona el que Dios bendice a su pueblo por medio de la obra del Espíritu Santo. Nos atrae al Hijo y el Hijo al Padre. Ahora, también podemos ver en esta bendición trinitaria que el Padre ha mostrado su misericordia sobre su pueblo, ¿sí? Bendiciendo al pueblo con la obra del Hijo y alumbrando con el resplandor de la gracia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y vemos la obra trinitaria. Nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí vemos la obra de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Anote Efesios 1:3, ahí está descrito, hermanos, esto que les estoy contando. Es más, voy a leerlo aprovechando este tiempo. Efesios 1:3 dice: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. Bueno, versículo 13, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Ahí vemos la obra trinitaria. Con la llegada de Cristo al mundo, Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora no estamos expectantes por la bendición de un sacerdote. No estamos expectantes por una bendición especial de una
categoría especial de ministros que tienen poder o unción especiales. No, Cristo es nuestro sumo sacerdote y este salmo se cumple en Cristo, porque la bendición sacerdotal que declararon aquí esos levitas no se compara con la bendición sacerdotal que tenemos en Cristo, que está a la diestra del Padre. Más allá de solo palabras o de buenas intenciones, Cristo derrama la bendición del Padre, porque Él sí obedeció toda la ley de Dios. Mientras el pueblo obedeciera el pacto, Dios los bendecía con las bendiciones del pacto. Como Cristo obedeció toda la ley de Dios, Cristo derrama sobre su iglesia las bendiciones de aquel que obedeció toda la ley de Dios. Otra cosa, recordemos que este salmo es probable que se cantara en Pentecostés. Y ustedes ya sabemos que en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia por primera vez. Cuando vino de manera oficial, por así decir. Desde entonces, ese día, ¿se acuerdan que hasta se les dio lenguas, idiomas a los apóstoles, a los discípulos reunidos? Para que los que llegaban hablando otros idiomas escucharan las bendiciones de Dios y quisieran unirse a ese pueblo. Eso significa que te alaben todos los pueblos, oh Dios, comenzó a cumplirse aquel domingo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo reunía a creyentes de distintos orígenes para conformar a la iglesia. Hoy nosotros, por medio de la gran comisión, predicando el Evangelio, damos a conocer el camino y la salvación de Dios. ¿Quién es? Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Estamos publicando las misericordias de Dios, hermanos, en nuestros lugares. Oramos por el avance del Evangelio y el envío de misioneros. Unámonos nosotros al estribillo de este salmo. Los pueblos te alabarán, oh Dios, pero unámonos con hechos a través de evangelizar. Unámonos con oración a través de orar por aquellos que están en las trincheras, sufriendo la persecución, sabiendo que Cristo reina a la diestra del Padre. Y gente de todos los pueblos hoy le rendimos alabanza. Aquí en Colombia, una nación que estaba ajena y lejana al pacto, pero que fue atraída por Cristo, porque nos alcanzaron las bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel. Ahora nos alcanzaron gracias a la obra de Cristo. Y al final de los días, todas las naciones se congregarán ante aquel que las va a juzgar en el trono blanco. Y los que están a la derecha, los que vayan a ser colocados a la derecha, los benditos del Padre, las ovejas, van a formar el culto unido más grande, más esplendoroso de toda la historia, porque lo alabaremos con gratitud, lo alabaremos con alabanza y con alegría. Amén.